Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traemos a Yaman en su nueva canción. Por suerte sacó una nueva canción, vamos a estar escuchándola, analizándola. Parece que es hacia las madres, así que justo también en un 8 de marzo. Así que vamos a estar viendo con qué nos encontramos. Vamos a analizar lo vocal, como siempre en este canal. Obviamente si te gustan estos tipos de videos puedes suscribirte a este canal, activar la campanita, dejarme algún comentario con alguna recomendación para un próximo video también. A ver con qué nos encontramos. Amo que sea una canción para la madre, la verdad. O para las madres en sí. Orfanato, ok. Ok. Siempre Yaman empieza con cositas así. Como con cositas. Tiene como una forma también bastante minimalista de hacer ciertas cosas. Me gusta mucho. Wow, qué hermoso piano. Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Ok. Не вру я ни капли, не вру я совсем. Voy, ok. Me sorprende mucho lo que está usando. Está usando una profundidad que yo no se la había escuchado mucho antes. Esto quiero que ustedes me lo digan en los comentarios a ver si sienten lo mismo que yo. Creo que nunca lo escuché con esta profundidad. Sí, en esta nota, pero nunca con esa profundidad. Con la laringe súper abajo, generando esa oscuridad en el sonido. Se ve que está intentando como poner ese dramatismo al inicio de la canción. Отдам я не глядя свою за твою. Ведь я тебя, мама, не просто люблю. Я все отдам на свете, мама, знай. Ты только до меня не умирай. Pará, es un golpe muy bajo. O sea, es muy extraño lo que está haciendo. Estamos hablando de que esto está transcurriendo en un orfanato. Muy difícil hablar de esto. Es muy difícil ponerlo en una canción y es muy difícil exponerlo como para que se hable del tema. Hay muchas realidades diferentes como para que en una canción se puedan identificar todas, claramente. Pero me parece que está queriendo poner en la mesa el tema. Sin embargo, quiero seguir escuchando porque necesito como tener más contexto de por qué esta canción. Меня за эти мысли не ругай. Ты только для меня не умирай. ¡No! Когда над тобой Ok. кружит воронье. No, es que no entiendo el video. Como digo, hay muchas realidades diferentes por las cuales un niño puede terminar en un orfanato. O sea, no necesariamente por abandono o por... Bueno, es X. Me parece como muy fuerte hablar de esto en realidad. Tal vez él quiere como embanderarse o poner un poquito en su voz las voces de algunos niños o de algunas personas que han pasado por esto. Pero me parece muy fuerte. Que ya te digo, son diferentes las realidades y los porqué y las historias, como para encerrarlas en uno. Me parece como reduccionista. А ты меня любишь? Спроси ты ее. Спроси на рассвете ты маму свою. Она же ответит: не просто люблю. Я все дам на свете, mama, Mira, yo te digo la verdad, bueno, vocalmente obviamente me parece increíble, ya sabemos cómo llaman. Me parece que no es un tema como para hablar de una sola cosa, ¿verdad? No me parece un tema como para reducirlo a una sola realidad. O por lo menos tal vez no poner este marco del orfanato, ¿no? Es mi humilde opinión, me parece a mí. Por ahí, en esto de la música que es intentar identificarse con la canción o empatizar en realidad con la historia, me parece que es algo muy chiquito, ¿entendés? Como para que se identifiquen mucha gente o para que se cuente realmente una historia. Por lo menos atándome a la traducción textual, ¿sí? De la canción y no a la interpretación de lo que quieren decir las frases. Entonces es algo que inevitablemente no voy a tener yo el 100% de lo que él quiere decir con la letra. Por la brecha del lenguaje, claramente, del idioma y del lenguaje. Maravilla como canta, por favor. Мы все кричим
на свете, мама, знай. Me encanta, me encanta, me encanta. Tiene un manejo como del arco narrativo maravilloso, o sea, que va muy empatado con la melodía. Me encanta cómo está contado. Está compuesto por Fadev también, por Maxim Fadev, que si no lo vieron vayan a ver, hicimos un video de él y me parece un cantante maravilloso. Está compuesto por él, pero sin embargo hay algo en esta historia que es como que no me cierra, por haberlo tal vez enmarcado en el cuadro de un orfanato. Claramente está cantando como cualquier hijo que ama a su madre. El tema es que hay hijos que no aman a sus madres porque hay muchas personas que son malas. No todas las madres son buenas. No a todas las madres se las ama tampoco, porque no te hace ser madre haber sido solamente madre biológica, sino maternar. Cuando tu madre biológica no te materna, no se crea un lazo de amor. O sea, la sangre no tira, chicos, a veces. A ver si lo comprendemos también un poco. En esto de que la sangre tira, la sangre no tira nada. La sangre no tira nada, tiran los lazos que se crean con el tiempo. Anda a hablarle a una madre o a un padre que adoptó a un bebé, que lo esperó por años y llegó y creó ese amor maravilloso. Anda a hablar de que la sangre tira, ¿entendés? ¿Qué es esto? No existe, para mí es un concepto que no va. Sin embargo, sí siento que se identificaría maravillosamente bien con una relación ideal, de que tal vez hay una madre que se fue, que murió, que no está, y que su hijo está ahí amando, y como cualquier hijo que ama a su madre, que no quiere que se muera y prefiere uno morirse antes que la madre, o claramente, cuando la relación es como se espera. Apartado a eso, vocalmente y musicalmente me parece espectacular, me parece contundente, me parece que está muy empatado esto del grito con lo vocal, me encanta. Muera antes que yo. Son personas de verdad, mirá, o sea, son historias reales. Wow. Ay, qué fuerte. Claro, me parece que están marcados en historias de chicos que han perdido a sus madres por alguna tragedia o por la muerte, digamos. Qué triste. Dios mío. Wow. Me parece que entendí mejor el final, me parece que se enmarcó quizás en esto de una pérdida de una madre que no quería dejar de estar en la vida de ese hijo. Son de las peores historias, la verdad, es un horror, es una tristeza inconmensurable que no puedo comprender, que si uno sí empatiza y todo, se siente horrible, pero no. Estar en ese lugar debe ser terrible. Por eso es muy importante poder llegar a mantener y ayudar a sostener estos hogares que se encargan de la vida de estos chicos hasta que consiguen una familia también. Y mucha gente tampoco quiere adoptar cuando ya son grandes porque se piensan que es un problema y no es así. Hay un montón de casos espectaculares, maravillosos y llenos de amor que adoptan a chicos súper grandes, a chicos adolescentes de 15 años y que realmente están esperando una familia, y que hay muchas personas que se encierran en esto de que tienen que adoptar sí o sí a un bebé o a un infante como máximo. Y me parece que hay algo ahí en el deseo que está un poco en el deseo de la maternidad o de la paternidad, que está trunco por el miedo en realidad, o por la estigmatización de la realidad de los chicos que son un poco más grandes. Bueno, en realidad es un tema muy largo para hablar y hay que hablarlo en serio, no es un tema para hacer chistes, pero viéndolo de este lado, de que lo abordó por esta situación en particular, me gusta mucho, me gusta que se hable de eso. Es una fibra muy íntima y seguramente identificó a más de una persona que tal vez haya pasado por esto o haya tenido algún conocido que pasó por esto. Chiquis, déjenme acá abajo a ver qué piensan. En los comentarios me pueden dejar una recomendación también a otro video de Yaman o a otro cantante ruso. Desde ya estamos abiertos a eso. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.